Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Es lunes, hace mucho frío, hoy estamos un poquito más abrigados, dado que el invierno ya lo tenemos con nosotros. Lo que nos reúne siempre es la historia, falta poquito para las vacaciones, estaría buenísimo que podamos descansar, que se haya trabajado, que no tengamos que hacer actividades en la vacación de invierno. Por eso estaría bueno que aprovechemos estas 2 semanas que quedan para tratar de hacer todas las actividades de las personas que tienen conectividad y que lo pueden hacer, tratar de estar al día. Cuestión de realmente en 15 días descansar. Nosotros estamos hablando de la historia de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y hoy tenemos que hablar sobre el movimiento obrero y la cuestión social. Los movimientos obreros lo que empezaron a generar son lo que hoy conocemos como sindicatos, o seguro habrán escuchado de la CGT, la Confederación General del Trabajo, el sindicato de la obra social de mi papá, tenemos la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato de trabajadores de la construcción que es la UOCRA, y así un montón que tienen que ver con cada actividad, pero después todos se nuclean en un solo sindicato, por decirlo de alguna manera, que bueno, es la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, donde están adentro metidos todos los sindicatos. Pero después cada actividad, por ejemplo, docente tiene su sindicato, albañiles tienen sus sindicatos, panaderos otros, los peajes de la autopista tienen otro sindicato y así. Pero aquí en la Argentina, las agrupaciones sindicales comienzan en 1857, cuando aparece el primer sindicato o agrupación laboral sindical, que era la Asociación de Tipografía Bonaerense, que eran los que hacían los diarios o las pequeñas páginas de diario que empezaron a aparecer en esa época. El verdadero despegue del sindicalismo en la Argentina es en 1880, que empiezan a nuclearse algunas actividades del país y empiezan a luchar sobre los derechos laborales aquí en nuestro país. Y los primeros sindicatos tienen que ver con ferroviarios, con panaderos y otras actividades. Y en 1890 se crea la Federación de Sindicatos Argentinos. Se empieza a aparecer un poco la idea de lo que hoy conocemos como el movimiento obrero. Bien, entonces, a partir de 1890, como le decía, se crea la Federación de Sindicatos de Argentina y, como en toda situación donde hay muchas personas, se generan discusiones. Y las primeras discusiones se dan entre dos ideologías distintas, que eran el anarquismo y el socialismo. Los anarquistas querían conseguir todo de cualquier manera, inclusive no respetando las normas o inclusive por la fuerza, y los segundos querían lograr todo mediante política, la charla, el disenso, el negociar, dentro del marco de un sistema que ya existía. Bueno, pero ambos querían lograr realmente una mejora en la vida de los trabajadores, que era una parte de la sociedad muy postergada, muy abandonada, al que no le prestaban mucha atención. En 1901 se crea la Federación Obrera Argentina. Un año más tarde los socialistas y un grupo de sindicales se separan de esa agrupación y en 1903 crean la Unión General del Trabajo. Recién a partir de 1905 la idea sindicalista se empieza a fortalecer y a ver que todo el sindicalismo tenía un objetivo, que era la reivindicación económica. Es decir, que el trabajador ganara bien para poder vivir. Entonces, todos estaban de acuerdo, tanto socialista, anarquista y el sindicato que se forme, en la cuestión de la mejora de la vida del trabajador, más allá del modelo económico y político. Porque no se podía esperar que la política, que la economía mejore o que el sistema político sea el adecuado para el sindicalismo. El trabajador requería una mejora de su vida en el momento. Ya. Es por eso que postulaban la autonomía del sindicalismo. El sindicalismo tenía que ser un ente, una institución ajena a la institución política del gobierno, a la institución política que reinaba. Entonces tenía que tener autonomía, es decir, manejarse sola con respecto al sistema parlamentario. No podía depender únicamente de las leyes del gobierno, sino que se debían crear más. Y también hablaban de la acción directa de la lucha, que es lo que nosotros habitualmente conocemos como huelgas. Entonces, de esta manera,
se empieza a ver que se tiene que fortalecer un área del sindicalismo negociadora con el gobierno y que también aprenda a negociar con los empresarios. En ese momento y con la fortaleza que fueron tomando, los empresarios empiezan a prestar atención a las demandas de los trabajadores. Bien, recuerden que les comentaba que en base a que estoy resfriado y me estoy pasando un invierno resfriado, hago pequeñas pausas. Bien, estamos hablando de sindicalismo, entonces tienen que entender que toda esta serie de medidas, actividades y acciones que realizaron hicieron que de a poco la voz del obrero se empiece a escuchar. Por ende, también los reclamos de los obreros y de a poco empieza a haber ciertas mejoras en la vida del obrero. Entonces, todo esto se empezó a difundir en la prensa, empezó a haber una prensa obrera, prensa es el diario, ¿no? Un diario, un periódico, donde se subían las noticias, no online, sino en papel, sobre lo que conseguían o reclamaban los obreros. Estas estrategias, más que todo la huelga, que era algo que para los empresarios era brava y complicada, empezó a modificar el clima político de la Argentina. Es decir, la parte obrera de la sociedad empezó a tener un papel importante. Por eso digo que cambió el clima político, porque la política empezó a poner en la agenda, tenemos que ver cómo solucionamos esto. ¿Qué cosa? La cuestión obrera. Entonces, todo esto generó una gran serie de debates y bueno, justamente eso hizo que, vuelvo a decir, que la clase obrera aparezca en la agenda de las actividades a realizar por parte del gobierno. Bien, la paralización de las actividades generaba para los empresarios pérdidas en las ganancias, en la producción, y era una preocupación para los empresarios que le llevaron o le trasladaron a los políticos. En 1896, por ejemplo, la mitad de las huelgas tenían que ver con una excesiva cantidad de horas que se trabajaba. No existía una jornada laboral única como existe hoy, que es de 8 horas. Y después se llaman horas extra, que es otra cosa, no es para explicarlo en este momento. Pero en el ámbito tanto rural como urbano se trabajaban de 10 a 12 horas y era mucho. El trabajador quedaba destruido, no le daba posibilidad de tener una vida social, era solo descansar, levantarse y volver a trabajar y así todos los días. Años después, recién en la ciudad de Buenos Aires se empezó a hablar de una jornada laboral de una cierta cantidad de horas. Bien, les voy a dejar una actividad, les dejo un poquito de lectura, les dejo un pequeño texto también para que lean y hagan una actividad. Les mando un abrazo, espero que estén abrigados en casa, no salgan si es necesario únicamente, salgan únicamente si es necesario. Ojalá que volvamos lo antes posible. Hablan de agosto, no sé si será para nosotros. Hagan la actividad, ante cualquier duda me escriben, me consultan. Chao.